A partir del próximo 10 de noviembre, a partir de las 10 de la noche y los domingos a partir de las 14 horas o 2 de la tarde, Dialogando con, a partir del 10 de noviembre, 10 de la noche, en vuestros hogares. Amigos de Dialogando con Televisión Intercomarcal, buenas noches, iba a decir bienvenidos. Bueno, gracias por permitirme entrar en vuestras casas. Y esta noche vamos a entrar, si no, así lo queréis, con dos nuevos invitados. Recordáis que hace ya varias semanas os decíamos que habíamos iniciado un segundo bloque dentro del curso 2012-2013, que era el tema del año de la fe. Han pasado por nuestro estudio distintos amigos y contertulios. Hemos hablado de la importancia de la fe, si hay que sacar o no y vivir la fe en la calle, o, como dicen ciertos sectores ideológicos, que la fe es para vivirla de modo personal, intimista, dentro de las cuatro paredes de la propia casa, de la propia conciencia, pero que no debe salir a la calle ni influir en la calle. Nos hemos acercado, pues, al testimonio, repito, de varias personas. Hemos visto lo que es el atrio de los gentiles. Esta noche queremos, también abordando este bloque sobre la fe, lo vamos a hacer, esta es mi intención, acercándonos a dos personas concretas, pero a dos experiencias muy concretas. Hemos hablado de la fe, en teoría. Hemos hablado de la importancia de la fe en la calle, en teoría, es decir, lo que debe ser. Hemos hablado de lo que significa y aporta el cristianismo a la vida de las personas, incluso a Europa, a España, lo que aporta a la familia. Digo en teoría, pero que así es decir, lo que la Iglesia aporta, lo que la fe aporta. Pero esta noche yo quisiera que compartieran con nosotros dos cristianos, en concreto van a ser dos hombres, que van a compartirnos qué les ha aportado a ellos Jesucristo, realmente, personalmente, qué es lo que verdaderamente les ha cambiado la vida y qué significa para ellos llamarse y ser cristianos. Por eso están con nosotros Manolo Alarcón. Buenas noches. Buenas noches. Manolo Alarcón, creo que eres de Albatera. Sí, de Albatera. Albatera, por si alguien no lo sabe, está en la carretera que va desde Crevillente hacia Orihuela, está en la Vega Baja y es un pueblo, una ciudad, pues, de la Huerta del Segura, con muy buenas granadas, que yo sepa, sí, y mucha verdura, ¿verdad? Sí, palmeras. Y palmeras. Sin duda que en los mercados de la zona, sin duda conocéis a muchos de los que os venden los productos de la huerta, que son de Albatera o son de la zona. Bueno, pues Manolo Alarcón es administrativo, es padre ¿de cuántos hijos? De tres. De tres, está casado. Bueno, y ahora estoy en paro. Y ahora estás en paro. Bueno, en pues, esta situación que me está ocurriendo. Es un drama verdaderamente para tanta gente. Pues bueno, sí, pero es. Y a su lado está su hermano, hola, ¿qué tal? Juanjo Alarcón. Y Juanjo Alarcón es ingeniero técnico de obras públicas. Sí. Está casado. Sí. Y tienes un hijo. Tenemos 8 hijos. A eso decía, 8 hijos. 8 hijos, entre los 23 y los 5 años. Puedo decir que creéis en la vida. Claro. Y que la vida es un valor muy importante. Sí, sí. Bueno, pues la pregunta del millón, yo creo que, yendo a lo concreto, ¿quién es Manolo Alarcón? Preséntate tú y dinos lo que quieras contarnos. Bueno, pues yo me considero una persona normal y corriente del tiempo en el que estamos viviendo, pero que en un momento determinado de mi historia, de mi vida, pues he nacido de una familia cristiana que me ha transmitido la fe, pero a raíz me he marchado de la iglesia porque he tenido un fracaso en los estudios y entonces pues he buscado alienación en la sociedad fuera, con los amigos, con las discotecas, toda esta situación que están viviendo hoy en día los jóvenes, de buscar la vida en las cosas, en el alcohol, en la droga. Yo no he llegado a caer en la droga, pero en el alcohol sí, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esa fe que me habían transmitido mis padres se ha parado. O sea, me he marchado de la iglesia y pues he caído en una situación pues de fracaso, ¿no? Realmente, en mi vida, ¿no? Un fracaso en los estudios, una persona que iba bastante bien en los estudios, pero pues esta digamos que situación pues me ha llevado, pues de alguna manera, vamos a llamarlo así, a perder la fe. Pero en un momento determinado de mi vida, cuando ya parecía que no tenía salida, pues he encontrado alguien en la iglesia que me ha dicho que mi vida tenía sentido, que Dios me amaba, que Jesucristo realmente me amaba y que mi vida podía cambiar. Y yo he oído a esta persona que me ha contado esto, pero no solamente me ha contado esto, sino que ha contado su propia vida y su propia vida era la misma que la mía. Es decir, una persona como yo,
que se ha encontrado con Jesucristo y su vida ha cambiado. Y pues de alguna manera pues yo me he puesto también en ese camino, en esa situación. Y es a partir de ahí que mi vida ha empezado a cobrar un sentido nuevo y distinto. Y me he encontrado con Jesucristo. Muy bien. A tu lado está Juanjo, tu hermano. Juanjo, cuéntanos, ¿es similar o semejante a la de tu vida, a la de tu hermano? Es decir, ¿tu encuentro con Jesucristo cómo ha sido? Pues yo, efectivamente, nuestros padres de alguna forma nos han pasado la fe, pero a pesar de eso, pues yo no entendía qué tenía que ver esto de la religión, esto de Dios conmigo, ¿no? No entendía. Yo me he encontrado en una situación de frustración, de sufrimiento, como consecuencia pues de no querer, yo soy el tercero de 5 hermanos, de no sentirme querido de mis padres, querido de Dios. Estaba un poco, no aceptaba mi cuerpo, mi físico, me sentía siempre relegado, en definitiva no me sentía querido. Eso me llevó a, pues si nadie me quiere, si Dios que me ha hecho no me quiere, si mis padres no me quieren, no es que no me quisieran, es que no me sentía yo querido, pues me tendré que querer yo. Entonces, a partir de ese momento, siendo ya joven, todo me lo daba para mí, mi sexualidad para mí, el dinero para mí, todo buscando pues quedar satisfecho y nunca lo conseguía. Eso me llevó a una situación de esclavitud, de forma que estaba continuamente cercado por la esclavitud, era incapaz de salir de esto. Yo hice las catequesis siendo un chiquillo, pero me fui al mundo. El Señor permitió que me fuera al mundo y tener experiencia de sufrimiento, de pecado, de ser esclavo. Yo conozco Egipto, ¿no? Yo he estado en Egipto. Y, en esa situación estaba, en esa situación de sufrimiento, de no entender, y entonces vi a otros hermanos, vi a otras personas que sabiendo yo que podían tener los mismos sufrimientos que yo, vivían bien en el sentido de que eran felices, estaban contentos. Había una comunidad allí de hermanos que se juntaban los fines de semana, que iban a las palabras, a las convivencias, y ellos estaban contentos, eran felices. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y me cuestionaban. Me decían, ¿cómo es posible que ellos puedan vivir bien? Tendrán sufrimientos, tendrán problemas, pero se les ve contentos, se les ve en comunión y yo tenga que estar en esta situación de sufrimiento, en este no entender. Entonces un día me invitaron a las catequesis y fui a las catequesis. Me llamaron a un paso y allí me encontré con el Señor porque escuché una palabra, escuché que Dios me amaba tal y como era, que no tenía que cambiar, no tenía que hacer ningún esfuerzo, que Dios me amaba como era, sin cambiar. No solamente eso, una cosa que me ayudó muchísimo, porque a mí el demonio me ha engañado siempre mucho con el cuerpo, con esto del cuerpo, ¿no? Porque para ser hay que tener un cuerpo formidable. Cuerpo Danone. Efectivamente, tienes el concepto que tenemos. Y escuché una palabra, y es que Dios me había hecho a imagen, a semejanza suya. Y aquello, de alguna forma, me ayudó. Y me sentí querido. No quiere decir eso que luego dejé de pecar, poco a poco. He visto una cosa he descubierto como el Señor me ama siendo pecador. O sea, yo me puedo ir a confesarme y levantarme completamente nuevo. Eso es lo que a mí me ha pasado. Me he sentido querido en la Iglesia, profundamente querido. Muy bien, ahora profundizaremos, y con vuestro permiso, sobre estas cuestiones. Manolo, he visto que hay un antes y un después. Has pasado por unas circunstancias duras que te hicieron hundirte y a partir de ahí saliste. ¿Nos puedes marcar dentro de lo que tú quieras contarnos? Esto es libremente. Hay un contraste y es fácil de ver entre el antes y el después de tu encuentro personal, de tu decisión de encuentro con Jesucristo. Claro que hay un antes y un después. El antes es el llanto y el rechinar de dientes que dice Jesucristo en el Evangelio. Es decir, fuera de Jesucristo, fuera lo que hay es llanto y rechinar de dientes. ¿Qué quiere decir? Pues que hay frustración. Quizás hay una felicidad primera que tú puedes encontrar, por ejemplo, en la droga, en la sexualidad desordenada. Puedes encontrar una felicidad primera. Podríamos decir placer más que un felicidad. Placer, sí. Vamos a llamarle placer. Hay un placer, pero después, cuando ha pasado eso, tú estás vacío. Te miras al espejo todas las mañanas y estás vacío. El joven, porque eso yo lo he experimentado, que se pasa toda la noche en una discoteca, fornicando, por ejemplo, bebiendo, cuando vuelve a su casa al día siguiente, no quiere levantarse de la cama porque está destruido totalmente. Al día después, cuando los jóvenes tienen una relación sexual, al día después le llaman el día de la ventana, porque la chica vive la sexualidad mucho más interiormente. Al día siguiente de que ha tenido una relación sexual, quiere tirarse por la ventana porque su vida no tiene sentido, porque está vacío, porque hay un placer físico. Pero luego, por dentro, en el fondo, el hombre no solamente es cuerpo,
es cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Entonces, su vida está vacía totalmente. Yo me sentía así, vacío totalmente. Todos los días, hasta las 3 de la mañana, jugando al ajedrez y bebiendo en un club, en un sitio, en un bar, donde quieras. Pero al final me levantaba por la mañana, no tenía ganas de ir a trabajar. Así me pasé un año completo. En una situación que no me llegué a suicidar porque el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó. Alguien vino y me dijo que en la iglesia estaba Jesucristo realmente vivo y resucitado. Eso es lo que cambió mi vida. Juanjo, en tu proceso de vuelta realmente a Jesucristo, a la Iglesia, ¿ha habido otras personas? ¿Ha habido mediaciones humanas? ¿Son necesarias esas mediaciones humanas? Necesariamente todos tenemos que ser llevados a la fe. Yo he sido llevado a la fe, de alguna forma. En primer lugar, porque he sido salado. Viendo cómo vivían otros, a mí me han cuestionado mi vida y me han hecho preguntar: ¿existirá Dios de verdad? ¿Tendré yo solución en algún sitio? Y he ido a la Iglesia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la Iglesia, he sido llevado a la fe pues a través de unos catequistas. La Iglesia ha puesto presbíteros, ha puesto catequistas, gente que de alguna forma me ha llevado de la mano a la fe. Efectivamente, necesariamente yo solo no puedo ir a la fe, tengo que ser llevado por otros. Y personas concretas que han sido perfectas o a pesar de sus defectos os han ayudado también a descubrir, porque algunos dicen, yo para ser cristiano, para ir a la iglesia y ser como esos, y a lo mejor te enumeran defectos reales o ficticios, necesariamente ha de ser don perfecto la persona que me ayude, que me anime, o que su propia experiencia de debilidad también me ayuda a mí para encontrarme con el Dios que me hace fuerte. Sí, mira, nosotros ponemos un ejemplo. Cuando estábamos catequizando, ha dicho Alfonso, cuando estamos catequizando nosotros decimos un ejemplo, que es que cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial desembarcan en Normandía para hablar de lo que es una noticia, hablando del Evangelio, que es una noticia, una buena noticia. Entonces, cuando desembarcan los aliados, hay una mujer que va por el pueblo tocando a las puertas diciendo: han desembarcado los aliados, han desembarcado. Y entonces esta noticia coge a la gente, que unos se pondrán contentos y otros, si han sido colaboracionistas con los nazis, se marcharán corriendo. Y sin embargo, la noticia es importante. No importa la persona que la da, sino la noticia en sí. Entonces la persona no importa, porque a lo mejor esa mujer que iba tocando la puerta a lo mejor era la prostituta del pueblo. O sea, que no es eso lo importante la gente que da la noticia, sino que esa noticia en sí lleva un mensaje de salvación para el que la escucha y la acoge. Lo que estás diciendo es sumamente importante, claro, es muy porque importante. Quien nos salva es el Señor, es Jesús. Efectivamente, si en el fondo la noticia es Jesucristo. Las mediaciones son mediaciones. Efectivamente. ¿Verdad? Y la iglesia es la iglesia, es santa, pero la iglesia es pecadora, porque está formada por nosotros. Y lógicamente, dice San Pablo que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y esto a veces nos escandaliza. Es decir, cuando vemos los defectos, tuyos, míos o de los demás, y vemos, pero ese que me va a enseñar a mí. Y yo cuando descubro que yo soy sacerdote y yo soy pecador, yo me confieso porque recibo el sacramento de la penitencia porque soy pecador, como tú. Y frecuentemente he de confesarme porque lo necesito. Y yo digo, y yo pecador, que pido perdón, a su vez soy instrumento por el cual pasa el perdón de Dios para otro. Es decir, es una locura. Es una Pero maravilla. este es el misterio, ¿verdad? Bueno, y hablando de todo esto, estáis hablando de que Jesucristo es el Salvador, de que os ha cambiado la vida, de que Jesucristo tiene la buena noticia. Y claro, cualquiera de nuestros televidentes puede preguntarse, bueno, estos nos quieren comer aquí esta tarde, esta noche, el coco, nos quieren aquí vender una moto, no sé de qué manera, perdón por la expresión, ¿no? Pero realmente, pero de verdad, es decir, estamos hablando con el corazón en la mano, amigos. Estamos hablando de cosas muy profundas y de cosas muy importantes. A mí Jesucristo me ha cambiado la vida. A mí Jesucristo me llevó hasta ser sacerdote. Y podía ser otra cosa y vivir de otra manera. Hasta el punto creo en Él, vivo de Él y quiero vivir de Él. Y repito, mi vida es otra. Aquí Juanjo y Manolo han dicho que les ha cambiado. Yo me pregunto, ¿tú te crees que realmente Jesucristo cambia la vida? Me pregunta Manolo y Juanjo, ¿Jesucristo realmente llena el corazón humano?
¿O es simplemente una filosofía, una teoría, no sé, una especie de droga que nos aliena? Vamos a ver, efectivamente Dios, Jesucristo, no es un ideal, no es algo que podamos hacer nosotros con nuestras fuerzas, ¿verdad? Todos los días comprobamos, frente a los acontecimientos de sufrimiento, frente a la muerte, frente a los problemas con el dinero, frente a los problemas en el matrimonio, las dificultades con los hijos, comprobamos que este Jesucristo no es un ideal. O sea, nosotros no podemos hacer esto. Lo que sí que hemos descubierto es una cosa, por lo menos lo que yo he descubierto, que es verdad que yo esto, te voy a poner, por ejemplo, con la cuestión de los hijos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ocho hijos. Yo a mis hijos pequeños les tengo que decir todos los domingos cuando rezamos las laudes que tú has nacido porque Jesucristo, porque Dios existe. Si no, el octavo hijo no hubiera nacido, ni el séptimo, ni el sexto. Ni nuestro matrimonio estaría aún unido. Lo que quiero decir es que si Dios no hubiera existido, si Jesucristo no hubiera aparecido en nuestro matrimonio, que nos hubiéramos podido perdonar, de verdad, físicamente, no es una entelequia este Jesucristo, si no se hubiera podido dar la reconciliación, yo vengo de una sexualidad desordenada. Yo soy incapaz de darme al otro. Siempre he sido así. Sin embargo, esa presencia de Jesucristo en mi vida, en nuestro matrimonio, nos ha permitido abrirnos a la vida, poder amar a mi mujer, estar abiertos a los hijos. Lo que quiero decir es que es Jesucristo quien lo ha hecho. Es un acontecimiento. Para nosotros es un memorial. Yo a mis hijos pequeños se los digo, del tercero para abajo, vosotros no hubierais nacido ninguno. Si Dios no existe, si Jesucristo hoy no estuviera en este matrimonio, ninguno estaríais aquí. Pero no solamente eso, sino yo, por ejemplo, yo que vengo de una relación también muy desordenada con mi padre, porque le odiaba, porque no le aceptaba, porque no lo quería, porque no había sentido querido por él. Si Jesucristo no hubiera acontecido, yo no hubiera podido hablar con mi padre, reconciliarme con él, decirle, papá, te quiero. No se hubiera podido. Jesucristo reconstruye todos los días las relaciones con los demás, y no como un ideal, no es algo que tengo que hacer yo por mis fuerzas, porque cada día compruebo que no puedo, es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, es un don, es una gracia. Esto no es un invento, no es realmente, es la verdad. Es verdad que yo tengo pecado todos los días y tengo que pedir perdón. Si Jesucristo no existiera, yo no pediría perdón a nadie. ¿Por qué puedo pedir perdón? Porque siento que el Señor ha perdonado mis pecados. Esta es la fe concreta, ¿eh? Y esta es la fe que se hace vida, y la fe que cambia al mundo, porque cambia a la persona y cambia a la familia. Manolo, en el día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿dónde expresas, sientes, vives, notas que Jesucristo está a tu lado? Pues hombre, lo noto en todo. Porque yo me levanto por las mañanas con mi mujer y rezamos juntos las laudes. Luego a mis hijos nos reunimos con ellos los domingos y rezamos laudes, les contamos nuestra historia, les hablamos, les catequizamos y les hablamos de lo que el Señor ha hecho con nosotros, les hablamos de la Escritura. Durante el día no solamente rezamos laudes, nosotros rezamos laudes, hora intermedia y vísperas. Tenemos los martes una celebración de la palabra, los sábados la Eucaristía del domingo, de las vísperas del domingo. Los domingos, cada 4 domingos al mes, o sea, un domingo al mes, convivencia con los hermanos, con la comunidad. Es decir, Jesucristo está totalmente en nuestras vidas. Y no como que dice, es que tenemos a Jesucristo hasta en la sopa. No desde ese sentido, sino todo lo contrario. Si es Jesucristo quien llena nuestra vida. El que da sentido a mi matrimonio es Jesucristo. Yo, cuando me casé con mi mujer, estuvimos 3 años y yo no podía amar a mi mujer por esa deformación que yo tenía de la sexualidad desordenada. Y no pudimos hacerlo. Fue un don del Señor que nos lo concedió. Que yo pudiera entregarme a mi mujer y ella se pudiera entregar a mí. Eso yo lo he vivido en mi vida. Y alguien me puede decir, es que erais tontos o qué. Y no en ese sentido. Porque realmente yo he sentido realmente que no podía amar a mi mujer. No solamente mirarla y amarla, sino físicamente tampoco. Era imposible. ¿Quién me ha dado a mí? ¿Quién ha reconstruido mi matrimonio que estaba destrozado desde el principio? Yo no he ido a ningún curandero ni nada. Ha sido Jesucristo en la Iglesia. Es decir, el cristianismo es lo que sobra. Es decir, el agradecimiento que sobra al cristiano, de ese agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en mi vida, de ahí sale la evangelización, entregarme a mi mujer, poder tener los hijos que Dios quiera. Todo lo demás sale de ahí. Lo que rebosa del vaso, de la gota que llena el vaso, lo que rebosa,
Es todo lo demás, es el agradecimiento a Jesucristo, a la Iglesia. Estaréis conmigo, amigos de Dialogando con, que lo que se está diciendo aquí en la mesa pues no está de moda, parece ser, y no es políticamente correcto, pero daos cuenta que es el Evangelio y daos cuenta que es la fe vivida, al menos intentando vivirla con todas las consecuencias. Y esto hace que, me pregunto, ¿os hace raros? ¿Os sentís raros alguna vez? ¿Alguien os señala con el dedo y os dice que sois, no sé, pues extraordinario en el sentido de que no sois como los demás, o de que os han comido un poco la tetera? ¿Os sentís raros vosotros? No, vamos, yo no me siento, en ese sentido no me siento raro. Es verdad que a veces con la actitud, con tu actitud puedes cuestionar a los demás. Pero no me siento raro, porque yo he vivido en el mundo, yo sé cómo piensa el mundo, yo no pienso distinto, yo he pensado igual que piensan los demás. O sea, cuando por ejemplo sale la conversación y que me dicen, oye, pues tú tienes un hijo que está en el seminario en Costa Rica, pues, hombre, pues cuesta un poco, porque cuando tienes que hablar cuando lo privado sale fuera, pues cuesta. Sin embargo, la gente, aunque sean ateos declarados, no, o sea, te preguntan, oye, ¿qué está y qué hace? Pues mira, está en la misión, él está un tiempo anunciando el Evangelio para que pueda ser probada su fe, o no sé cómo deciros, o oye, mira, tu madre tiene un cáncer, mi madre tiene un cáncer ahora, nuestra madre. Y lleva ya 4 años, un cáncer además que tiene que pelear mucho. Oye, ¿y tu madre cómo está? Y dices, pues hombre, pues está contenta, está rezando, está ofreciendo estos sufrimientos por la evangelización, por la Iglesia Universal, por las vocaciones. Y al principio se quedan un poco así, pensativos, pero no, al final les cuestionas, les ayudas. O cuando un hermano en la comunidad ha muerto, ¿no? Y ha muerto rodeado de los hermanos. Y como raros, sí, pero que en su ayuda, no, o sea, no nos han rechazado nunca nos han rechazado. ¿Qué lugar ocupa, Manuel o Manolo, la Iglesia, la Madre Iglesia en tu vida? Pues hombre, yo... Digo porque para algunos a lo mejor la Iglesia es una institución, la Iglesia son los curas, la Iglesia es, no sé, una estructura, pero para la Iglesia es nuestra Madre, ¿no? Para mí la Iglesia no son solamente los curas, son el Papa, son los obispos y son los fieles laicos totales. Es decir, el pueblo de Dios entero para mí es la Iglesia, pero a mí lo que se me ha enseñado, lo que yo he aprendido, es decir, la misma Iglesia me ha enseñado que para mí es una madre. Y la Iglesia se ha portado conmigo como una madre realmente. Tú cuando vas a tu madre y le dices a tu madre que te has equivocado, que has hecho el mal, tu madre ¿cómo te trata? Pues yo he ido a la Iglesia y le he dicho, he hecho esto, he pecado y él lo ha hecho mal, y he hecho esto y he hecho lo otro. Y la Iglesia nunca me ha condenado, al contrario. Vete, tu fe te ha salvado, te perdono los pecados y vete que estás salvado. O sea, la Iglesia nunca me ha condenado. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido a la Iglesia? Y ya me han hecho signos de que hemos de terminar. O sea, la hora pasa, pero es que pasamos rapidísimo. Pero bueno, sea esta última pregunta para ambos, Juanjo y Manuel. Ser laico, ser bautizado, ser cristiano, bueno, es una dimensión ontológica. Por el bautismo uno es cristiano, es decir, diría en el lenguaje de San Pablo, es santo, somos santos, sí. Hemos de aspirar a ser santos, son los santos, dice San Pablo, los santos de Colosas, etcétera, ¿no? Somos santos, al menos ontológicamente hablando. Para evangelizar, para decir lo que estáis diciendo aquí esta tarde, ¿es necesario que os envíe alguien, que os envíe el cura, el pastor, la iglesia? ¿O es algo verdaderamente que cualquier bautizado, por el hecho de serlo, está llamado a anunciar y comunicar su experiencia, su vida, su encuentro, a Jesucristo que lo lleva en el alma? Sabemos que por el sacramento del bautismo recibimos el Espíritu Santo que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Eso es verdad. Lo que pasa es la cuestión es la siguiente. A veces hablamos del bautismo muy en términos jurídicos, ¿verdad? Pensamos que uno tiene todas estas cosas por simplemente de derecho por haber recibido el bautismo. Sin embargo, lo que nosotros hemos descubierto en nosotros, ¿no?, que no se nos puede presuponer la fe, de una forma rápida, no se nos puede presuponer la fe. Y como decía Manolo, esta evangelización es lo que rebosa, es lo que realmente rebosa de nosotros, es el agradecimiento. Tiene que ver un poco, ¿os acordáis de esto del Evangelio cuando habla de la multiplicación de los panes y los peces? Estos panes, esos cestas de panes y de peces que sobran, los padres han querido ver ahí siempre la evangelización. De modo que si uno está en una situación de bautismo únicamente jurídico, si no tiene nada dentro, no le puede rebosar nada, nada puede decir. Sin embargo, si realmente Dios ha acontecido en tu vida, a nosotros la Iglesia nos está educando en la fe, hemos renovado las promesas bautismales, hemos hecho una iniciación cristiana
cristiana por etapas, de forma que el bautismo nos lo han ido dando poquito a poco, poquito a poco. Cuando éramos pequeñitos, leche, y conforme hemos ido creciendo, el alimento más sólido. Pero efectivamente, de verdad, el cristiano tiene la misión de anunciar el Evangelio. Ojalá se anunciara el Evangelio en todas las parroquias. Ojalá en todas las parroquias se abrieran esta posibilidad, ¿no?, que se pudiera ayudar a los de la parroquia a abrir una iniciación cristiana que permitiera que los cristianos crecieran la fe adulta, la fe del amor al enemigo. Ojalá se pudiera abrir todo esto y de verdad se pudiera anunciar el Evangelio. Sí, de una fe heredada a una fe comprometida, de una fe de noticiable, a una fe consciente. Ven contado con el Señor. Manolo, vas a terminar tú. Voy a terminar yo. Pues yo voy a abundar un poquito en lo que ha dicho él. El Papa Pablo VI, con el Concilio Vaticano II, dijo que hacía falta de nuevo reevangelizar a los ya evangelizados. Es decir, el Concilio Vaticano II... Si ya lo decía Pablo VI en la década de los 60, claro, 70, imagínate hoy cómo está. Claro, por supuesto. Entonces, de lo que se trata es de toda persona, por la muerte y resurrección de Jesucristo, tiene derecho a que le anuncien el perdón de sus pecados. Toda persona. Entonces, todo el mundo está necesitado de escuchar esta buena noticia. Entonces, el mismo bautismo, decía Juanjo, te envía. Pero es que la misma Iglesia también nos envía a todos los cristianos a anunciar esto con nuestra propia vida. Con palabras también, pero con nuestra propia vida, con nuestros hechos. Lo que decía San Pedro, dar razón cuando os pregunten, dar razón de vuestra esperanza. Eso es lo que debe de hacer el cristiano, nada más. Sí, señor. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos, dice el apóstol San Pablo. Amigos, hemos pretendido nada extraordinario, sino compartir con vosotros, en este caso, una experiencia de fe. No solamente decir que Jesucristo está ahí, que es Dios, sino que Jesucristo les ha cambiado la vida. Y nos cambia la vida a todos si de verdad le buscamos, porque nos ha salido el encuentro previamente y nos encontramos con Él. Gracias, amigos de Dialogando con, gracias por vuestra paciencia y gracias por vuestros detalles, porque voy por las calles de los pueblos de nuestra área de cobertura y sois muchos los que me paráis por esas mismas calles y me decís, le vemos en televisión, gracias por lo que hace y al mismo tiempo nos está ayudando mucho. Gracias a vosotros, que para mí personalmente es una satisfacción poder compartir lo que siento, lo que vivo y creo que si a mí me hace bien, a vosotros también. Amigos, buenas noches y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches. Dialogando con amigos vuelve con todos vosotros en la parrilla de Televisión Intercomarcal. A partir del próximo 10 de noviembre, a partir de las 10 de la noche y los domingos a partir de las 14 horas o 2 de la tarde, Dialogando con, a partir del 10 de noviembre, 10 de la noche en vuestros hogares.